Hola chicas, ¿cómo están? Es la tercera vez que trato de hacer este video, espero que ahora surta efecto. Bueno, voy a tratar de hablar lo más claro posible y que sea un poco rápido para que lo puedan ver varias veces y completen ese trabajo de la guía número 1 que está teniendo y trayendo tantas complicaciones. Eh, Voy a empezar partiendo de la idea de lo que es el concepto de derecho. Nosotros vamos a decir que el derecho, como vimos en clase, es el ordenamiento jurídico de una sociedad determinada en un momento determinado. También me gustaría aclarar que los elementos son cada una de estas partes componentes que han sido elegidas cuidadosamente para definir lo que es el derecho. Entonces vamos a decir que en realidad es un ordenamiento porque justamente trae orden a esta sociedad, no porque sea un conjunto de normas que están ordenadas, sino que es el factor orden dentro de nuestra sociedad. Como en clases vimos, el hombre necesariamente acude a otros hombres en algún momento de su vida. Primitivamente, aquel hombre que vivía en un primer momento con comodidad en su soledad, se dio cuenta que necesitaba de otros, como el que pescaba necesitaba de carne del que cazaba y el que recolectaba necesitaba también de la siembra, porque cuando no había frutos tenía que tener otro tipo de alternativa para alimentar. En todos los aspectos de nuestras vidas partimos de un acto social. Entonces nosotros vamos a decir que naturalmente el hombre necesita de otros hombres para desenvolverse. Es así que en esta sociedad que se crea fruto de esta necesidad natural del hombre, no podía darse naturalmente este orden y esta vida en comunidad. Por lo que voluntariamente el hombre decidió crear, ¿sí?, justamente esto, el derecho. Normas que vayan a regular esta conducta y que justamente guíen estas conductas hacia el fin del Estado, que es justamente el bien de todos, el bien común. Entonces, vamos a decir que es un ordenamiento porque tiende a poner orden dentro de la sociedad, y justamente es jurídico porque no se trata de cualquier tipo de normas o de pautas que vayan a regular esta comunidad, sino que son jurídicas. Es decir, que tienen el imperativo de ser cumplidas, que son obligatorias, y que de no ser cumplidas tienen su sanción. Es decir, que hay una causa y un efecto. De incumplir esta norma trae aparejada su sanción. Por eso es jurídico. Y cuando decimos que es en un momento determinado y en un tiempo o en un lugar determinado, nosotros vamos a ver los dos elementos que caracterizan al derecho, espacio y tiempo. Nosotros vemos que el derecho en realidad no es un factor universal y que no es un factor atemporal o eterno, sino que tiene que circunscribirse en un momento determinado, en una sociedad determinada, en un tiempo determinado. Esto va a ir cambiando y va a ir mutando de sociedad en sociedad y de momento en momento. Entonces yo les hacía recordar, o ustedes muy chiquitas, me refiero a la idea del divorcio cuando no estaba permitido, no estaba en realidad regulado dentro de nuestro país, por lo que las personas que se casaban en nuestro país, ante la necesidad de divorciarse, se tenían que ir a Uruguay para poder tramitar su divorcio. Así va evolucionando la sociedad y así van evolucionando también el ordenamiento. Tiene que adecuarse a las circunstancias. Por eso decimos que es un ordenamiento jurídico de un momento determinado en un lugar determinado. Una sociedad determinada en un momento determinado. Con respecto al problema que suscitó entre derecho natural y derecho positivo y las clasificaciones del derecho, nosotros vamos a decir que en realidad el derecho es uno solo, pero tiene varias formas de clasificar. Una de ellas va a ser según la inclinación filosófica, ¿sí?, y puede ser según el jus positivismo o el jus naturalismo. Jus significa derecho. Entonces, cuando nosotros hablamos de derecho natural o de derecho positivo, nos referimos a justamente dos corrientes filosóficas que toda la historia del derecho fueron de forma paralela, nunca se habían entrecruzado, hasta que llegó el momento de juzgar a estos jerarcas nazis que habían cometido delitos terribles, ¿sí?, y de lesa humanidad en Alemania, matando muchas personas, y justamente es el momento histórico donde estas dos corrientes filosóficas se entrecruzan. Por un lado,
¿sí? El derecho positivo, que les servía para justificar su conducta a estos alemanes que habían matado multitudes por ser diferentes, y les amparaba las leyes que en ese entonces estaban vigentes, que era justamente el exterminio masivo de las personas. Y por otro lado, aquellos que consideraban que esto atentaba contra la naturaleza humana y que en ningún momento una ley podía ir en contra de esta ley suprema que estaba por encima del derecho, que era la ley natural. Entonces se enfrentan estas dos corrientes y después voy a seguir contando esto de los juicios de Nuremberg porque es muy interesante. Con respecto a estas dos doctrinas, nosotros vamos a ver que en realidad el derecho positivo desconoce el derecho natural y dice, en realidad, el único derecho que existe es el derecho que está escrito, es decir, la norma escrita, impuesta, que viene del órgano competente dispuesta para crearla, que es el único que puede hacerlo y es la única norma que existe, no hay más. El derecho creado por los legisladores es el que existe y no hay más, no hay posibilidad de que exista algo más. Es lo escrito, es lo tangible, es lo que vemos. Pero el derecho natural les dice, no, está bien, en realidad está bien. Yo reconozco, ¿sí?, tu derecho positivo, reconozco que hay derechos que está escrito y que está plasmado. Pero hay derechos que ni siquiera hace falta que los escribamos. Son tan obvios, porque se desprenden tan de la naturaleza íntima de las personas, que no hace falta que nosotros los escribamos. Tal es así como el derecho a la vida. El derecho a la vida no está contemplado en ninguna ley, porque es innato, nos viene dado. Entonces jamás va a hacer falta que escribamos el derecho a la vida, como tampoco hace falta que escribamos el derecho a la libertad, porque lo tenemos ya. Entonces, ante estas situaciones nosotros vamos a ver que el derecho natural concibe una ley que está por encima de todo Estado, que está por encima de todo lo que se pueda llegar a escribir y todo lo que pueda llegar a regular la conducta de los hombres. Este derecho natural es una ley intrínseca, que es para todos los hombres del mundo por igual, es universal, es eterna, tiende a perdurar en el tiempo, no es como el derecho positivo que se actualiza, que se modifica, tiende a perdurar. No son valores, claramente. Los valores como la amistad, el amor y demás no están en juego aquí. Clasificar a la ley natural como un valor es un error inmenso que no se debe hacer. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la ley natural nos referimos a esas implicancias que derivan de la naturaleza misma. No me estoy refiriendo al amor, a la amistad y a la fidelidad. Eso lo dejamos al margen del derecho. Otra forma de clasificar al derecho es si es subjetivo u objetivo. El derecho objetivo, ¿sí?, coincide con el derecho positivo y justamente será un derecho objetivo cuando se manifieste en normas escritas, es decir, todo aquel derecho que esté escrito y que esté positivizado, ¿sí?, u objetivizado es derecho. Mientras que el derecho subjetivo hace referencia en realidad a lo que ustedes conocen como los derechos de las personas, ¿sí?, como esas posibilidades, potestades o facultades, me gusta decirles prerrogativas, que tiene una persona de exigirle a alguien otra cosa, ¿sí? Así como yo le puedo exigir al Estado que me brinde la capacidad de trabajar o la posibilidad de trabajar, como ustedes pueden exigir el derecho a estudiar, ¿sí?, eso es el derecho subjetivo, la capacidad o la prerrogativa que tiene una persona de exigirle algo o una conducta a otra persona. Es lo que ustedes conocen como los derechos. Por eso yo les preguntaba qué creen que van a ver. No van a ver derechos, van a ver el ordenamiento jurídico en esta materia. Entonces no vamos por la concepción de derecho subjetivo, sino por derecho objetivo. Por eso cuando hablamos de derecho subjetivo nos referimos al sujeto, que es el poseedor de un derecho. Aquí no vamos a hablar de eso. Y cuando nos referimos, ¿qué más me falta? La otra rama o la forma de clasificar el derecho es partiendo del derecho positivo, entre el derecho público o el derecho privado, según sean los sujetos que intervengan. Cuando nosotros hablamos del derecho privado, nos referimos a la intervención de los sujetos en un plano de igualdad, ¿sí?, lo ponemos así, en un plano de igualdad, donde actúan, ¿sí?, como equivalentes. Bien, estamos iguales, podemos actuar y negociar. Ahora,
¿Puede intervenir el Estado acá? Sí, claramente, pero siempre que no actúe como un poder, sino como un particular. Ahora, por ejemplo, ¿cómo actuaría si el Estado, no como Estado, sino como particular? Compitiendo por comprar una propiedad tranquilamente entre particulares. Y cuando ya hablamos del derecho público nos referimos justamente a la relación entre un particular y el Estado actuando en su función de poder público, es decir, que es el que va a determinar la organización, la administración, etc. Cuando nosotros vemos las ramas de cada uno, estas ramas van a ir definiéndose solas a medida que vaya transcurriendo esta materia. Pero sí les voy a decir que todos los conceptos comienzan con la clasificación de la rama. Si yo hablo del derecho civil, voy a decir que es la rama del derecho privado que tiende a regular las relaciones entre particulares de índole civil. ¿A qué nos referimos con esto? A de índole familiar, obligaciones, contractual, de propiedad reales con respecto a los bienes, sucesiones, familias, etc. Mientras que cuando yo diga que es el derecho comercial, voy a decir que es la rama del derecho privado que tiende a regular las relaciones entre particulares en un plano de igualdad que tienden al desenvolvimiento de los actos de comercio. Cuando yo me refiero al derecho laboral, voy a decir que es la rama del derecho privado que tiende a regular las relaciones entre empleador y empleado, trabajador y empleador, ¿sí? Y además todo lo que tenga que ver con las agremiaciones al tercero. Cuando yo me refiero al derecho constitucional, que es una rama del derecho público, es decir, que es la rama del derecho público que tiende a regular las relaciones entre los particulares con el Estado referido y de índole constitucional. Cuando yo hablo acerca del derecho administrativo, voy a decir que es aquella rama del derecho que tiende a regular las relaciones entre los particulares con el Estado, pero de índole, administrativo y organizativo. No estoy hablando de lo que ustedes conocen como una relación de dependencia y subordinación, ¿sí? Y no me acuerdo de ningún otro, ¿qué más puede ser? Cuando hablamos del derecho municipal vamos a decir que es la rama del derecho público que tiende a regular las relaciones entre los particulares, ¿sí? Con un orden de gobierno, ¿sí? Que depende justamente del municipio. Ustedes verán que nosotros tenemos varios órdenes de gobierno. Los más grandes es el gobierno nacional y el gobierno provincial. Pero a la vez cada municipio dentro de cada provincia está sujeto a su intendente, su consejo deliberante y su organización más pequeñita. Y nosotros vamos a decir que es la rama del derecho público que está regulando las relaciones entre particulares y el tercer orden de gobierno. Y así, vamos a ir viendo de a poco a medida que vaya surgiendo necesidad al respecto. En cuanto, ¿qué más me quedaba? Las fuentes del derecho. Con respecto a las fuentes del derecho, yo quiero que tengan en mente la idea de la fuente, cualquier fuente que sepan, por la que emana agua, la de la 9 de julio puede ser, por la que sale agua, sí, constantemente y que la vemos porque nos gusta muchísimo ver cómo fluye y surge de ella este agua que vemos constantemente. Nosotros vamos a ver que eso es una fuente, pero cuando hablamos de la fuente generadora de derecho, nosotros vamos a decir que justamente es esa fuente por la que en lugar de surgir agua, surge derecho, surgen normas escritas. Entonces nosotros vamos a decir que hay fuentes de carácter formal que son aquellas que están destinadas a crear derecho y que exclusivamente son las creadoras del derecho por excelencia, mientras que las fuentes materiales serán aquellas que hagan surgir derecho, pero de forma accidental, digamos así, de forma indirecta, que no están creadas para ello, pero bueno, indirectamente puede mal que mal surgir derecho. Cuando nosotros hablamos de las fuentes formales, vamos a ver a las principales que están enumeradas en el código. Vamos a decir, en el primer momento, la Constitución, sí, al revés. La Constitución Nacional, por excelencia, nuestra Carta Magna, la Constitución de la provincia. Nosotros vemos que son las cartas magnas donde están estipulados el origen, el germen de los derechos que van a ser regulados después por leyes, pero que están plasmados aquí. Entonces nosotros vamos a ver que están no solo los derechos, sino garantías, los principios fundamentales de organización, y estas son aquellas que crean derecho por excelencia, es decir, de la misma Constitución como carta magna de una sociedad,
Y de aquí parten los derechos que se verán plasmados mediante leyes. Otra forma de crear derecho es mediante leyes. Tengo aquí el código. Código Civil y Comercial de la Nación. El código es un conjunto de leyes que están, en realidad no es un conjunto de leyes, sino un conjunto de normas y artículos que están codificados porque están referidos a la misma rama del derecho. En este caso, Código Civil y Comercial. Nosotros vemos que en realidad es una ley que surgió del órgano competente idóneo para crear lo que es la legislatura, que siguió el procedimiento constitucional para hacerlo y que tiene, después de su promulgación, fuerza de ley obligatoria para todos nosotros. Entonces nosotros vemos que mediante leyes pueden crear muchos derechos, como las leyes de carácter laboral. Ustedes saben, les gusta mucho el derecho laboral. Vamos a ver que cuando se crea una ley de carácter laboral, esto se hace, fluye y crea derechos, ¿sí?, al margen de crear obligaciones también. Y cuando nosotros nos referimos a ver, ¿qué más? ¿Qué otra fuente? Los tratados internacionales, entonces vamos a ver que cuando hablamos, me gusta también el derecho internacional público, y vamos a decir que es la rama del derecho público que tiene a regular las relaciones entre Estados en un plano de igualdad. Mientras que cuando hablamos del derecho internacional privado, es la rama del derecho privado que tiene a regular las relaciones entre los particulares y los distintos estados. Entonces cuando nosotros hablamos acerca, ¿se acuerdan de ese padre que se había llevado a los niños y había cambiado el domicilio de esos niños? Es una rama o es una noticia relacionada con la rama del derecho internacional privado, entre los particulares con los distintos estados. Bien, los tratados internacionales son otra fuente formal de la que surge este derecho, porque los estados se comprometen mediante estos acuerdos que los vuelven obligatorios y son sancionados si no los cumplen, y los obliga de forma tal como una ley a nosotros mismos. Como fuente material podemos decir que son aquellas que accidentalmente crean derechos o que no están destinadas a ellos, como puede ser la jurisprudencia. Las jurisprudencias son fallos de los tribunales superiores de nuestro país, de nuestra organización del Poder Judicial, en nuestro caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que crea derecho mediante sus sentencias. ¿Por qué? Porque después de que el órgano supremo crea o se manifiesta con respecto a un tema, todos los órganos que están por abajo, me refiero a tribunales de casación, cámaras de apelación, tribunales inferiores de primera y segunda instancia, etc. Todos estos crean derechos partiendo de esto que creó este tribunal superior, es decir, que tienen la obligación de acatar y en casos similares manifestarse de la misma manera que el tribunal superior. ¿Por qué? Porque ha hecho nacer derechos. Bien. Con respecto a la doctrina es los avances que puedan llegar a tener estudiosos del derecho que se dedican justamente a ir actualizando este derecho de momento en momento. Nosotros vamos a ver que estas personas son las que se ocupan, ¿sí?, de estudiar los avances, las novedades, de crear proyectos de ley, y son estos los que se ocupan también de hacer una interpretación exhaustiva de la ley, y de esa forma los ilustran a los mismos jueces para que puedan fundamentar sus sentencias. De esa forma crean derechos los doctrinarios. Y con respecto a los usos, las costumbres, los usos y prácticas, nosotros vamos a decir que son aquellas que se vuelven, ¿sí?, un hábito en la sociedad y que por ende pueden ir o acorde a la ley y no va a haber ningún problema, pueden ir en contra de la ley y buscar derogarla, o pueden ir parcialmente conforme, parcialmente en contra de lo que es la ley, y también crear derecho cuando un hábito se vuelve inderogable por la práctica misma de este acto o de este hábito. Creo que estamos. Con respecto a las consignas, queda habilitado el foro después que suba este video. Tienen que participar todas activamente. Les voy a pedir que lean bien las consignas para que no nos vuelva a pasar esto. Presten atención al video y seguramente el lunes les subo sobre la nueva unidad que empezamos. Quédense tranquilas, hagan sus consultas y participen activamente, porque también les voy a poner nota por el foro. Les mando un beso grande, cuídense.